general y después por parte mía yo estoy despedido, tengo una sentencia favorable a mí de despido improcedente y entonces con esa sentencia hay un incumplimiento del contrato de subrogación de personal, pero la propietaria del hotel, en este caso Principado de Asturias, pues no se llaman danas, quiero decir, no reclama lo que tiene que reclamar, el cumplimiento. Si se produce si reclama ese cumplimiento, el problema mío está resuelto, porque claro, yo soy un daño colateral, esto es como que hay una guerra, que hay una bomba, mató a un niño que pasaba por ahí, yo no estoy en una guerra, yo estaba trabajando, vinieron sinvergüenzas a desguazar el hotel y a mí me llevaron por delante como a otros más compañeros y así está la cosa. Entonces vamos a seguir, nosotros veníamos todas las semanas, no tenemos nada en contra de los premios, por supuesto, aprovechamos, sí, claro, como todas las semanas que veníamos, como hay un evento importante, para darle repercusión, para que la gente sepa que efectivamente este gobierno, que dice ser socialista, está consintiendo este atropello a unos trabajadores que trabajaban, le dieron prestigio a este hotel, que es de los asturianos, Este gobierno no nos defiende a los trabajadores. Nosotros venimos todas las semanas. No estamos en contra. La protesta es contra el Principado y contra esta empresa, Otusa. ¡Readmisión! ¡Despedido! ¡Readmisión! ¡Despedido! Esta situación? Bueno, porque como todo el mundo sabe, el Hotel de la Reconquista, que es propiedad de todos los asturianos, es el sitio donde se reúnen los jurados de los premios Príncipe de Asturias y evidentemente, como todo el mundo sabe también, en el Hotel de la Reconquista hay un problema muy grave por la gestión de la actual dirección, de la empresa que vino aquí a desguazar y a privatizar y a liquidar el Reconquista, y es el momento ideal para que la sociedad asturiana se vuelva a preguntar qué políticos tenemos, porque este es un problema que tiene fácil solución, como dicen los compañeros de Reconquista, una llamada de Javier Fernández y esto está solucionado. Entonces es un momento para aprovechar digamos la popularidad que tienen los premios Príncipe de Asturias, porque está muy bien que sean premios Príncipe de Asturias, pero está mucho mejor que se respeten los derechos laborales, incluso y la dignidad personal de los trabajadores de Reconquista, y como decimos, la obligación es del gobierno asturiano y de Javier Fernández, y vamos a seguir protestando hasta que cumplan con la obligación que tienen. Portavoz de uso de Asturias de Movistar, ¿no? Eso, exacto, sí. Cuéntame un poquitín cómo está la situación, porque lleváis ya paro hace tiempo, o sea, habéis unado aquí en Asturias también a ese llamamiento, ¿no? A nivel nacional. Exacto. Bueno, pues ahora el tema es lamentable porque está desconvocada la huelga por parte de comisiones y de UGT, que han firmado un acuerdo con la patronal que no nos representa, han negociado por su parte sin tener en cuenta lo que pensamos los trabajadores, y seguimos aquí reivindicando pues nuestros derechos y que la situación no está para nada solucionada, vamos. ¿Qué vais a hacer vosotros por vuestra parte? ¿Vais a seguiremos apoyando la huelga de AST, de la CGT, que es la indefinida, no la de 2 días que estuvieron convocando durante 3 semanas, 2 días de huelga a la semana, y bueno, pues seguiremos manifestándonos y mirando porque nos hagan caso, que ya te digo que el acuerdo que han firmado entre ellos no representa el pensamiento que tenemos todos. O sea, que vais a ir con la huelga indefinida de momento, ¿tenéis fecha para alguna movilización que a manifestar eso? Bueno, pues haría falta concretar, porque a nivel nacional en cada comunidad autónoma están organizando pues marchas, reivindicaciones y todo, pero la idea nuestra es seguir en cualquier medio que nos pueda apoyar para poder salir, porque ya también estamos bastante solapados a nivel informativo, y nada, aquí estamos, para que se nos vea. Bueno, cuéntame, ¿cómo está la cosa? Porque habíais empezado un proceso para crear una cooperativa, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Sí, estuvimos mirando a ver cómo podíamos hacer eso, lo que pasa que bueno, estamos a la expectativa de que se presente alguna oferta. Si hay alguna oferta que ponga dinero por las instalaciones, nosotros no vamos a poder competir con ella, porque podemos ofrecer capacidad de trabajo y eso tal, pero lamentablemente medios económicos no los tenemos. Estamos en un proceso que es lento, no entendemos 2 meses en cuanto a la firme para que se presenten las ofertas. Sabemos extraoficialmente que hay gente interesada en gestionar esto, no sabemos quién es, lo único que queremos sea
que sea gente seria, que venga de verdad a querer trabajar y evitar especuladores. Bueno, ¿por qué estáis aquí? Además de, bueno, de cómo está la situación, ¿no? Porque habéis elegido estar aquí enfrente. Bueno, nosotros los compañeros despedidos del Hotel de la Reconquista, como nosotros somos parte de la plataforma de trabajadores de empresas en lucha, y una de las cosas que hacemos es el apoyarnos todos unos a otros, que nadie esté solo y hacer más visibles todos los conflictos.